¿Cómo se define una iglesia que florece, una iglesia que fecunda, verdad? Una iglesia que crece, una iglesia que va cada día siendo adornada justamente por personas que han asumido el poder congregarse, estar en un lugar específico. Y el Señor nos ha convocado aquí a estar y participar de la primera iglesia bautista de Valparaíso, ¿verdad? Somos parte de esta comunidad, somos parte de este rebaño que el Señor preparó de antemano, por supuesto. Él sabía, ¿verdad? Tiene conciencia anticipada de lo que nosotros somos y en Cristo el Señor nos predestinó para ser hechos hijos suyos y andar a la semejanza de Cristo. Porque la predestinación no es nuestra elección, hermanos. La predestinación no es nuestra elección. La predestinación es caminar, que anticipadamente Dios se preparó un pueblo que caminara en semejanza a Jesucristo el Señor. Esa es la verdadera predestinación, Cristo modelando el camino de todos los creyentes, y ese es el trabajo anticipado de Jesús que ha hecho antes que nosotros incluso naciéramos y conociéramos el Evangelio. Por lo tanto, la gran comisión, ¿verdad?, que es conocida allí en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, si lo pueden proyectar, será el pasaje bíblico que vamos a tomar. Es un pasaje bíblico ultra conocido, muchos toman para predicar de este, ¿verdad? El Señor nos permita en esta hora tener la oportunidad de poder interpretar la intención primero del Espíritu Santo y la enseñanza que hemos recibido. El título del mensaje lleva como título Cuando Jesús llama a seguirle. El Señor nos ha llamado a ser sus discípulos, amén. Amén. Y con ese llamado, el llamado de un discípulo es seguir al Maestro. Eso está incluido en ese llamado de Jesucristo. No nos ha llamado a ser cristianos nominales, que cuando hagan el censo yo diga, no, soy evangélico. Que cuando tenga que responder en algún lugar y me pregunten qué religión tengo, diga que soy evangélico. Que no sea solo, ¿verdad?, un nombre, es decir, una acción nominal, representativa de lo que me define como fe, sino más bien un verdadero discípulo es aquel que toma la acción de seguir a Cristo después de ese llamado inicial que el Señor le hizo a sus discípulos originales. No solo los 12 siguieron a Jesús. ¿Recuerdan ustedes que en una escena Jesús envía a unos 70 que eran sus discípulos? Bueno, después los discípulos aumentaron y el libro de los Hechos dice que cada día el Señor añadía a la iglesia los que habrían de ser salvos. Por lo tanto, discípulo es alguien no únicamente y exclusivamente que caminó con Jesús allá en las calles de Galilea o Capernaum o Jerusalén o donde quiera que el Señor haya hecho su ministerio. Discípulo es todo aquel que recibiendo el llamado del Señor tomó la decisión de obedecer y seguir al Maestro. Por lo tanto, nosotros también estamos en esa categoría. Por supuesto que el Señor eligió a 12 principales para enseñarles. Y ahí está el detalle de este sermón. Leamos por favor Mateo 28, 18 al 20, todos juntos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Este sermón tiene como base este texto bíblico para poder enseñar que la misión cristiana nace en la autoridad de Jesucristo resucitado. La autoridad de Jesucristo resucitado. Lo acabamos de ver en el versículo 18. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. No solo ser enviado, solo ir, sino el propósito de la misión es hacer discípulos. Hacer discípulos es el propósito por el cual el Señor nos ha llamado.
no es una estrategia humana ni un simple programa de iglesia, es decir, los hermanos de evangelismo no tienen la exclusividad de hacer evangelismo solo porque pertenecen al ministerio. Esa es una labor de toda la iglesia, que aunque nuestros hermanos se movilizan y tienen un programa, la misión de hacer discípulos no se resume o no se reduce a un programa de iglesia. Por lo tanto, toda estrategia o programa de iglesia no cumple completamente con el entendido de lo que significa cumplir la misión del Señor. Amén. Porque es mucho más allá y más profundo. No son una campaña evangelística donde muchos han recibido a Cristo. No es ese único trabajo el que define la misión del Señor, sino más bien esta misión y esta comisión comienza en el corazón de Dios, que es justamente la obra de Cristo. El centro, y su centro no es la actividad religiosa, sino más bien el discipulado. Por lo tanto, la gran comisión de Dios no es simplemente ir y mandar un misionero, que ya eso tiene un gran movimiento, ¿verdad? Salir de la casa, salir de la iglesia local y ser enviado a un lugar. No es solo ese el efecto de ir. El propósito de ir es hacer discípulos, pero no necesariamente y únicamente se necesita ir a hacer discípulos lejos, sino que allí en su entorno usted tiene la bendición de poder hacer discípulos. Es decir, ese discípulo que hizo en el trabajo, ¿o no? Ese discípulo que tiene al lado, que vive al lado, que es su vecino. Ese discípulo que es un familiar al que ha tenido que atender y mostrarle el Evangelio. Y así muchas otras situaciones cercanas en las que usted tiene que alumbrar y dar a conocer el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, no necesariamente es una actividad, ¿verdad?, de programa de iglesia la que cumplirá con la misión, sino más bien este profundo sentido de discipulado, cuando usted le muestre el Evangelio a alguien cercano a que está a su lado y lo invita a seguir a Cristo. Ninguno de nosotros debe decir, ven y sígueme. Es Cristo quien lo hace. Los discípulos no son míos, son del Señor. Amén. Los discípulos no me pertenecen, le pertenecen a Cristo. Él es quien llama. Pero el encargo que nos ha hecho como iglesia es enseñarles que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo enseñó. Por lo tanto, el primer énfasis de este sermón será que la autoridad de Cristo define toda la misión de la gran comisión. Amén. La autoridad de Cristo define la misión. Jesús declara que toda autoridad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, lo cual significa que su mandato no es una sugerencia, sino más bien una orden soberana. ¿Y a quién se la da? A sus discípulos. No es una opción. Por lo tanto, aquel que no cumple con esta gran comisión está faltando al compromiso del discípulo que sigue a Jesucristo. Por lo tanto, podríamos pensar perfectamente que alguien o esa persona se ha convertido en un cristiano nominal porque no ha salido de la inercia de mostrar a Cristo a otros. Hacer discípulos no necesitas, para ser un discípulo de Cristo, tú no necesitas ir al seminario. Para ser un discípulo no necesitas tener estudios teológicos formales. Para ser discípulos necesitas estar consciente de quién es el Señor. Mateo 16, y lo vimos en la escuela dominical, Jesús haciéndole una pregunta a sus discípulos y les dice, versículo 13 en adelante, Mateo 16, 13 en adelante, les dice, ¿quién dicen las gentes? ¿Quién soy yo? Y los discípulos responden, le dicen al Señor, Señor, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Pero la pregunta no se deja esperar y Jesús le dice, ¿y ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, cuando Jesús pregunta a sus discípulos acerca de él, la gente puede opinar muchas cosas. Pero esa gente está lejos del Señor. Puede intuir,
puede imaginarse quién es el Señor, pero un verdadero discípulo sabe quién es su maestro. Y yo le pregunto, ¿usted tiene claridad de quién es Jesús para usted? Amén. ¿Sabe lo que significa en profundidad Jesús en su vida y qué papel cumple Jesucristo en su existencia? Es mi Señor, es mi Salvador y es mi Maestro. Todas estas próximas semanas, si el Señor nos da vida y salud, ¿verdad? Y aún no viene por su iglesia, nos vamos a concentrar en la vida de Jesús. ¿Cómo es que Jesús modeló los pasos de sus discípulos? ¿Cómo es que Jesús nos permite imitarlo para también modelar el corazón de aquellos que vienen llegando al Señor y necesitan ser conducidos en la palabra y en la imagen que Jesucristo proyecta? Por lo tanto, esta es una orden soberana de parte del Señor a todos sus discípulos. Yo le pregunto, ¿usted es discípulo de Cristo o se considera un cristiano nominal? ¿Es discípulo de Cristo? Amén. La orden es soberana y viene del Señor. ¿Qué dijo? Hacer discípulos. Por lo tanto, esta orden la tenemos que llevar a cabo. No es una opción. Tiene que intencionalmente buscar a alguien a quien influenciar con el Evangelio. Que esa persona, una vez convertida, usted lo pueda tomar, sea de adentro de la iglesia o alguien de afuera, que esté conociendo a Cristo, usted le enseñe las Escrituras, le muestre al Salvador y le permita ver a Cristo en su propia vida. Amén. La iglesia no inventa la misión, ni la controla, escuche bien. Porque esto no es un programa, el discipulado no es un programa, aun cuando lo hemos conocido como un programa. Usted toma el curso de discipulado y una vez que lo tome va a estar habilitado se puede hacer miembro y todo lo que entendemos. Pero el discipulado cristiano dura toda la vida, amén. Todos los días estamos aprendiendo algo del maestro, algo de alguien que modela al maestro también. Por lo tanto, el discipulado cristiano no es un programa de iglesia. Y la iglesia no puede controlar el discipulado, por supuesto que no. Simplemente la iglesia participa de la misión de Dios, que es quien envía, quien llama, quien sostiene y quien salva a las personas. Por esa misma razón, el discipulado no depende principalmente de recursos económicos o de creatividad humana o de alguna capacidad excepcional de algún hombre o de alguna mujer, sino más bien, como este primer énfasis, la gran comisión depende de la exclusiva autoridad y presencia de Jesucristo resucitado. Amén. La autoridad de Cristo es el primer énfasis de estos versículos en el discipulado que Él nos mandó a hacer. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, cuando usted va a ser un discípulo, va enviado con el poder de Dios. ¿Sabía eso? Y el poder de Dios se manifiesta para la apertura de las puertas que puedan estar cerradas un día, pero en el nombre de Jesús las puertas se abren para la proclamación del Evangelio. Y yo he sido testigo de eso. Años atrás, para el 2010, vino un grupo de 17 hermanos norteamericanos. Yo era misionero local en esa época y nos desgastamos, dejamos los pies en la calle para poder armar un buen programa misionero. Venían 17 jóvenes que traían todo un programa misionero con actos, con todo un asunto de programa bien especial, muy llamativo, y que estaba ideal para poder ingresar a colegios. Estaba ideal para poder impactar lugares públicos como colegios o jardines infantiles, a los cuales fuimos, por supuesto. Pero a la fecha que habían programado los hermanos, hicimos todos los esfuerzos y no se abrió ninguna puerta. Entonces tuvimos que buscar alternativas públicas en plazas o en canchas de baby fútbol y así hicimos el programa. Y con mucho pesar le digo al pastor que venía a cargo, el pastor Gil Lane, de la iglesia bautista de Paramount, que quedaba en Amarillo, Texas. Y me dice, no te preocupes, hermano.
vamos a orar al Señor. Y me dijo, ¿cuál es el lugar más alto de aquí de Villahermosa, que era donde teníamos la misión, en nuestra casa, en nuestro sector? Y yo le indico el cerro, y el cerro nuestro, para los que conocen o han ido a mi casa, es muy alto hacia arriba. Literalmente el pastor vive en la punta del cerro, si no lo sabía. Y llegamos arriba y el pastor convocó a orar a todos los misioneros, incluyendo los locales que los recibían, nuestros hermanos de la iglesia, y subimos al cerro a orar. Y él, justo había una piedra así grande, bien grande en el cerro, y él se para en la piedra y se sube y abre sus manos. Y comienza a clamar, Señor, tú eres el Creador, a ti te pertenecen todas las cosas, abre las puertas. Hacía una oración muy sencilla. Y al instante me llama por teléfono la directora de un colegio que había dicho que no nos iba a recibir. Y empiezan a llamarme en ese mismo instante. Y no es una exageración, mi esposa fue testigo y los hermanos de esa época. ¿Cómo es que el Señor abrió las puertas de esos colegios de Canal Chacao, de Villahermosa, jardines infantiles que nos llamaron y hasta la radio comunitaria de la población? Hicimos un tremendo recorrido con estos misioneros. Por lo tanto, si alguien dice que el poder de Dios no se manifiesta en este tiempo, es un mentiroso, porque Dios sigue manifestándose y su Espíritu Santo dirige aún a su iglesia victoriosa y gloriosa en el poder de Dios. Es el Señor quien abre puertas. Es el Señor que espera que tú estés dispuesto. Espera tu disposición. Espera que tú dediques tu tiempo. Por lo tanto, el discipulado no puede ser un programa. El discipulado es mucho más que un simple programa de iglesia. Es el poder de Dios manifestándose en aquellos que habrán de ser salvos y que usted y yo como iglesia necesitamos atender. Un segundo énfasis de este sermón aclara que el mandato de Jesús no es solo ir, sino más bien hacer discípulos. Ese es el centro de la gran comisión de este mandato que nos dio, ¿verdad? El énfasis del pasaje no está en la movilidad, ni en la actividad, ni en la expansión numérica. Es decir, el énfasis del mensaje de Jesucristo no es que la iglesia se nos llene y con eso hayan beneficios para la iglesia. Estaríamos instrumentalizando la iglesia, estaríamos institucionalizando la iglesia. Por supuesto que cuando la iglesia crece se dan ciertos fenómenos económicos que afectan a la iglesia para bien, porque hay más ofrendas, hay más diezmos, pero eso no es el motor del crecimiento de la iglesia. Tal vez sea un efecto del mismo crecimiento, pero no es el propósito de por qué existimos. El propósito de la iglesia es que las personas que vengan a Cristo puedan ser discipulados y puedan caminar juntos con nosotros en similitud al camino que el Señor nos trazó. Por lo tanto, el discipulado como tal es el énfasis de este pasaje, ¿verdad? No es meramente un crecimiento numérico, porque el pastor que se siente exitoso es porque su iglesia está llena. Es porque hay muchos hermanos que vienen el domingo a escuchar la prédica. ¿Ese es el éxito de un pastor o de una iglesia? El éxito de una iglesia es que haya creyentes maduros que saben comunicar el evangelio y que tienen discípulos a su alrededor, aunque sean iniciales. Hay hermanos aquí en la iglesia que cuando llegamos parecía que eran como un verdadero pajarito, pero han crecido en la fe. Hermanos que comunican en sus lugares de donde viven. Antes nunca hablaron, ahora les piden la oración y son hermanos que llenan esa cajita de oración, hermanos que comunican el evangelio y que dicen, bueno, nuestra iglesia está orando por el vecindario y anotan su petición. Ya es un paso para mostrar a Cristo. Y hemos visto el crecimiento de muchos de ustedes y damos gracias al Señor por ello, ¿verdad? Por lo tanto, en este segundo énfasis, se advierte que es posible predicar sin formar. El discipulado es justamente la formación de personas que siguen a Cristo y es en esto donde nos debemos concentrar, porque podríamos
predicar sin formar al creyente? Sí. ¿Pudiera suceder el efecto de que solo nos vamos en palabras y en la acción primordial de guiar a los hermanos no hay ninguna capacidad de transformación y guía de parte de los que dirigen y enseñan? Es lo que pasa en la universidad, pues. Le entregan a usted información y el que aprende, aprende. Si no, pregunte. Pero el profesor no se da el tiempo de sentarse con su alumno para que aprenda y entienda. Nos contaba la experiencia de un profesor de matemáticas. Y el pastor que contaba la experiencia decía que este profesor hizo el examen de álgebra, si no me equivoco, era una ciencia bien difícil de la matemática. Y el pastor reprobó siendo estudiante, reprobó el examen. Y le pide, una vez que revisan las pruebas, pide que todos los que están aprobados salgan de la sala y se queden los que reprobaron. Repitieron el examen más del 80% de los alumnos, por lo tanto salió un 20% que había librado la prueba fácil. Después hizo un segundo examen y aprobó un 50%. Y tuvieron que salir ese 30% que había aprobado y quedó un 50% de los que no entendían la materia. Y volvió a repetir, el profesor volvió a repetir el examen y quedó el 20% de los que reprobaron nuevamente. Y en ese 20% estaba el pastor, que parecía le costaban las matemáticas. Y decía, pero ¿cómo tantas oportunidades y todavía no puedo aprobar? Y le pregunta al profesor por qué había hecho eso. Y el profesor le dijo, a mí no me interesa sacar buenas o malas notas, me interesa que aprendan y que salgan de mi clase sabiendo lo que les estoy enseñando. Muy distinto es traspasar información a formar y explicar y darse el tiempo para señalar el camino. El discipulado es transmisión de vida. No es esto. Hermano Julio, abra el discipulado en la página 1 de mi experiencia con Dios. Eso lo hacemos en la práctica, pero eso no es el discipulado. El discipulado es la aplicación de la enseñanza, acompañando al creyente y cuidando de que si se equivoca pueda rearmar su camino en el Señor. Si aquí los discípulos ninguno fue llamado en perfección, todos se equivocaron, negaron al Señor, tuvieron fracasos, caminaron, tropezaron. Pedro negó al Señor. Pedro, en vez de ser un pacificador, le cortó la oreja a un soldado judío que fue cuando apresaron al Señor, entre otras muchas cosas. Pero después Pedro, ¿qué hace? Pedro señala el camino y le dice hijitos, llama hijitos, al igual que Juan, ¿verdad? El apóstol le llama hijitos a los hermanos, a esos nuevos creyentes a los que debía dirigirse. Por lo tanto, mi amada hermana, mi amado hermano, el punto que hace énfasis justamente es la formación de aquellas personas que siguen a Cristo. Es decir, somos responsables de formar el corazón de todos los creyentes. Unos avanzan más rápido y otros avanzan más lento, pero ninguno se tiene que quedar atrás en la formación de su carácter cristiano. Amén. Tercero, el tercer énfasis de este pasaje bíblico señala que el discipulado transforma. No solo informa, que es lo que ya hemos concluido. Jesús manda a bautizar y enseñar y a guardar todos sus mandamientos. Nos acompaña la banda de guerra que se está celebrando hoy día, ¿no? Los bomberos. Ah, miren. Ya. Avísenle que estamos en el culto, por favor. Dele palitos de goma para que no suene tanto. Bueno, el tercer énfasis justamente habla del discipulado que transforma. Este discipulado que viene del Señor no solo informa, sino manda a bautizar y enseñar y a guardar todos sus mandamientos. El bautismo expresa identidad y pertenencia a Cristo, mientras que la enseñanza apunta a una obediencia concreta y continua. Amén.
El sermón destaca que el discipulado no termina cuando alguien conoce versículos bíblicos o sabe de doctrina, sino que cuando esa verdad empieza a modelar su vida diaria. Por lo tanto, el verdadero discipulado es cuando usted conoce las Escrituras y las Escrituras comienzan a modelar sus decisiones. Amén. Eso es la aplicación de la palabra en la vida diaria. Si eso no existe, es simplemente un traspaso de información. Y eso no es el discipulado. El discipulado es la aplicación de las Escrituras. Yo he tenido mucha experiencia en discipular a personas. Me recuerdo muy bien que usamos el material de mi experiencia con Dios. Y en esos discipulados, por lo menos tuvimos la oportunidad de discipular a un pastor, a 2 diáconos, que en esa época no eran pastores ni eran diáconos. Pero el discipulado tomó resultado en que ellos fueran llamados por el Señor y que finalmente se convirtiera uno en pastor y toda su familia sirviendo y otros hermanos sirvieran al Señor. Hubo otros de esa misma temporada que tuvimos la oportunidad de poder discipular, hermanos que se convirtieron en predicadores. Si usted no se ha dado cuenta, estamos haciendo discipulado. ¿Se ha dado cuenta del discipulado que hemos tenido? Entonces, sí, pero pastor, no ha hecho ningún discipulado. Bueno, tuvimos Meta 1 y Meta 2, que obedecieron a un programa de escuela dominical, que la intención y la idea es poder todavía, aún así, poder replicar ese discipulado con aquellos, porque está hasta el material, hermanos, para poder llevar a otras personas que están como nuevos creyentes al conocimiento de la palabra del Señor y guiarlos en eso. ¿Pero qué se requiere para eso? Si el material está y ya fue enseñado, ¿qué se requiere? Discipuladores. ¿Y de dónde vamos a sacar discipuladores? ¿Los tenemos que mandar a buscar y exportarlos? ¿O son ustedes mismos quienes deben discipular, incluyendo al pastor? En humildad y obediencia al mandato de Cristo somos nosotros los que lo debemos hacer. Por lo tanto, no se debe considerar el discipulado como una mera traspaso de información. Amén. Esa verdad bíblica debe ser aplicable en nuestra vida diaria. El creyente aprende a vivir como Jesús mediante un proceso gradual y muchas veces silencioso. Ese es el discipulado verdadero. Cuarto énfasis, ¿verdad? Este cuarto énfasis afirma que el discipulado ocurre en comunidad, que es lo que acabamos de decir. La gran comisión fue dada a los discípulos como grupo, lo que enseña que nadie madura solo y nadie discipula solo. Es decir, la comunidad, la iglesia debe ser una familia espiritual donde se aprende a amar, donde se aprende a servir, donde se aprende a perdonar, donde se aprende a obedecer y a perseverar juntos en comunión. Se insiste que el discipulado no es simplemente un curso o un evento, sino una cultura de vida comprometida. ¿Cuántos discípulos, cuántos hermanos usted ha influenciado para poder seguir a Cristo? ¿A cuántos le ha mostrado el camino? Eso es muy importante. Ese es el propósito del Evangelio. Usted fue salvo y alguien le enseñó. ¿O es que usted vino aprendido ya con todo lo que sabía del Evangelio? Alguien nos enseñó que si fue en la escuela dominical, en buena hora, que si fue en un sermón dominical, en buena hora, pero estos sermones no son la única manera de discipular y no es suficiente. Hay que caminar con el hermano. Y ese efecto se da en el día a día y es largo. El discipulado no termina con un cierre de la última página de un programa, sino más bien continúa toda la vida en medio de nuestros altos y bajos, cuando estamos recontentos y queremos que todos sirvan al Señor y lo encontramos a todos flojos, cuando estamos tan deprimidos que decimos que no tenemos ni ganas de ir a la iglesia, pero seguimos amando al Señor. Así es la vida nuestra, ¿no? Un día queremos que todos sigan al Señor, pero otros días ni siquiera nos alcanza a nosotros el combustible espiritual para venir y en pos del Señor.
Quinto énfasis es la presencia de Cristo quien sostiene la tarea. Amén. Dijo Jesús, Él concluye prometiendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta promesa da esperanza porque el mismo que manda también acompaña. No estamos solos en la tarea de ser discipulados. El mismo que envía también permanece. Es decir, no solo nos manda a ser discípulos, sino que nos acompaña a ser discípulos. Pero además también su presencia está permanentemente con nosotros. Es decir, nos mandó a enseñar, nos ayuda en la tarea, pero a la vez Él permanece con nosotros. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin, hasta que se acabe la tarea. Cristo permanece con nosotros, junto con nosotros discipulando a aquellos nuevos creyentes. Por lo tanto, discipular puede ser un trabajo lento y difícil. Requiere tiempo. ¿Tiene tiempo usted para discipular? Amén. Pero dígalo de verdad, convencido. ¿Tiene tiempo para discipular? No, pastor, es que estoy viendo comedias turcas a esa hora. Me tiene atrapado Netflix, pastor. No siga gastando plata, no vea tele. Gigi Ávila decía que era el cajón del diablo. O sea, podemos tener muchas actividades, pero ¿dónde está nuestro énfasis y prioridad? ¿Dónde están nuestros intereses? ¿Son intereses egoístas que no alcanza para modelar a los demás la imagen de Cristo? Es muy posible que nos hayamos vuelto hedonistas, buscando nuestra propia felicidad y no interesarnos por aquel que necesita conocer a Cristo, a quien hay que acompañar. Y esa tarea no es del pastor, porque el pastor no lo puede hacer solo. Que si bien es cierto, esa tarea intrínsecamente está incluida, ¿verdad?, en el ministerio pastoral de acompañar a las ovejas, pero no es el único que lo tiene que hacer. Son discípulos enseñando y acompañando a otros discípulos. Ese es el modelo de Jesús, porque Cristo se fue. Dijo, yo estoy con vosotros, enviaré a otro consolador, que es el Espíritu Santo. Dios está con nosotros, pero la tarea ya no la hace Jesús, la hace la iglesia. Esa es la iglesia a la que se le ha encomendado hacer nuevos discípulos. Por lo tanto, amados hermanos, Cristo permanece con nosotros, nos acompaña en la tarea de discipular. La misión no depende de la perfección de la iglesia y de lo bueno que sea esta iglesia, sino más bien de la fidelidad de Cristo a su promesa. Yo estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y eso nos hace victoriosos en esta tarea. Su presencia anima cuando hay cansancio. ¿Quién no se ha cansado en medio del Evangelio? ¿Se ha cansado alguna vez? Harto. Sobre todo teniendo que soportar hermanos chismosos, que le arman el drama, el problema, mal testimonio, que a un hermano no le gusta ni siquiera el color que pintamos la pared de ahí. Y empezamos con esa clase de problemas, cansan, por supuesto que sí, pero Cristo, su presencia, nos anima y nos acompaña cuando hay cansancio. Él fortalece cuando hay desánimo. ¿Quién no se ha desanimado en el camino de la fe? ¿A cuántos de nosotros nos ha acompañado un hermano que cuando hemos estado desanimados nos ha levantado los brazos? ¿Sí o no? Experiencias recientes de hermanos que estando desanimados, otro viene y lo levanta, ya tranquilo Santiago, si esto va a pasar. ¿Cuántas veces alguien se ha acercado a usted? Y eso es discipulado, es acompañamiento. Y no es una labor meramente y únicamente pastoral, siempre lo hará alguien maduro que desea animar y fortalecer a otro. Y el mismo Señor y su Espíritu Santo nos da valor cuando compartir la fe resulta costoso. A veces es difícil compartir la fe a personas que no me caen bien. Por ejemplo, ¿se imaginan si esta iglesia se llenara de mendigos? ¿Cómo reaccionaría usted si se le sienta uno al lado? Y ha pasado. Y en los puros ojos nomás. Hay toda una lectura. ¿Es que el Evangelio no es para ellos?
Es que Dios no puede transformar personas que estén en condición de calle. Es que Dios no puede hacer una obra de salvación en un corazón que está debilitado en ese punto. Claro que sí. Pero mire cómo reaccionamos instintivamente a veces, con desprecio y segregación a aquellos a los que Dios quiere salvar. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. Tenemos que estar muy atentos a aquellas señales que el Señor nos da en el camino del discipulado. Amén. No menospreciar y a considerar a todos como dignos del Señor, porque Él así lo ha dicho. ¿Quién es digno en su propia moralidad de venir a Cristo? Ninguno. Los que vienen a Cristo son lo vil del mundo, así se define nuestra vida anterior. De lo vil del mundo escogió Dios, de lo necio del mundo. Yo fui un necio y fui un vil, y de ahí me rescató Cristo para hacerme su especial tesoro, tal cual como a ti. Amén. Así que mérito en nosotros no hay. Por lo tanto, la segregación de lo que nosotros podríamos hacer respecto de quienes se van a convertir y seleccionar a quienes no pueden entrar a la iglesia, es una segregación que simplemente obedece a egoísmo y a una forma particular de no entender el amor de Dios por las personas. Finalmente, este sermón hace un llamado directo a la congregación para volver al centro, que es hacer discípulos. Esa es nuestra tarea. Yo le pregunto, como desafío en esta tarde, ¿está dispuesto a ser discípulos? No está muy convencido. ¿Está dispuesto a ser un discípulo? Uno solo. Gaste su vida en uno solo. Eso significará que usted estará impactando la vida de alguien más con la palabra del Señor y mostrándole el Evangelio.